Hola, soy Belén Lamuedra, tengo 62 años, nacida en Zaragoza, pero conejera de adopción, porque con 17 años, en los años 80, me fugué de casa y aterricé en Lanzarote. Y aquí desarrollé toda mi vida, que no es poca. Hola, soy Alfredo Pazmiño, soy peruano, soy migrante. Llevo 19 años en Canarias, saltando de muchas islas, y estoy muy encantado de vivir aquí. Soy Ana Rosa González Ascanio, tengo 61 años, vivo en Fuerteventura pero procedo de Gran Canaria, una persona trabajadora, honrada, alegre. Mi nombre es Nahum Cabrera, tengo 42 años, nacido aquí en Lanzarote, criado entre Lanzarote y La Graciosa. He vivido pues toda mi vida entre Canarias, España, en la península, muchos años en Tenerife y ahora de nuevo viviendo aquí. Como yo creo que soy muchas personas, muchas identidades, muchas batallas también. Una de las batallas que estoy más orgulloso, porque soy un sobreviviente de ellas, es que soy VIH positivo. También soy migrante. Ser migrante y ser VIH positivo en España en principio no era sencillo. Soy una persona resiliente. Creo que me ha tocado vivir en un tiempo donde, sin quererlo, porque en verdad nadie se plantea ser resiliente en la vida, te toca. Y hay algunos que avanzamos y podemos contar en pasado lo que vivimos, y quizá hay muchos otros que se quedan en el camino. Así que yo estoy muy contento de estar aquí, de estar en Canarias, de estar vivo y decir a cara descubierta que tengo VIH y que no pasa nada. Para mí ha sido una carga total en mi vida, ha sido una pesadilla. Las cosas Ten en cuenta que yo llegué aquí con 17 años, con la movida de los 80, que viajaba a Madrid, venía. Era una época, éramos muy jóvenes, muy creativos, entonces hacíamos muchísimas cosas y nos drogábamos también. Y entre medio de esa droga aparece la heroína, y aparece además inyectada, porque era la única vía, porque era heroína blanca o gris, no lo que llegó más tarde. Entonces, como otra droga más, la empezamos a consumir un mogollón de gente. Y ahí nos pilló el toro a todos. Entonces yo con 20 años, porque además yo, claro, como ya vivía aquí, yo me enganché aquí. O sea, empecé a hacer mis consumos de heroína. Y de otras drogas ya venía. Pero lo que es de heroína, claro, aparte yo vivía antes en casa de mis padres, que siempre no puedes llevar, ¿no?, la misma libertad. Y fue aquí donde, pues bueno, con una relación de una pareja que tuve, entré en la heroína, y ahí ya se fue desencadenando todo el drama que fue todos aquellos años. El VIH
para mí siempre ha sido, en un momento de vida, ha sido una carga muy grande y una dificultad muy grande. Yo fui diagnosticado sobre el año 2011, creo que fue el diagnóstico, pero creo que más o menos haciendo cuentas pude quedar positivo entre 2009 y 2010 aproximadamente, no se sabe con mucha exactitud, y que desde ahí, en una parte de mi vida, he tenido que vivir pues, un calvario bastante grande durante muchos años de mi vida, pero que todo eso también me dio un aprendizaje muy grande de la forma de vivir. Por ejemplo, recuerdo los primeros momentos, en el primer diagnóstico, hablábamos de que cuando yo me hice esa prueba de VIH que me dio positivo, una de las primeras cosas que me dijo la médico en aquel entonces en Tenerife, en un centro además especializado en Tenerife, me dijeron, pues tú sabrás lo que habrás hecho. Esa fue la contestación que te da un profesional ante un primer diagnóstico de VIH, ¿no? Es decir, tacto cero y contacto cero. Ese fue mi primer contacto con el VIH. Y de ahí a lo largo de la historia, pues sí ha tenido mucho cambio. Pues el VIH llegó a mí en el año diagnosticado en el 1992, aunque según los médicos fue un año anterior cuando lo contraje. Y pues para mí en principio fue momentos de sentirme mal, el no querer vivir. Me sentía mal por el estigma que había en aquel momento. Bueno, aún hoy en día todavía hay personas que siguen sintiendo estigma. Y tenía miedo a perder a la familia, el trabajo, la gente que me conocía. Pero eso fue en un principio, y hace como de 10 años para acá, para mí vivir con VIH es como tener la diabetes, que también la tengo. Es una enfermedad crónica que llevo al día a día con el seguimiento médico y cuidándome y queriéndome. El VIH para mí es un compañero. Antes era una sombra que no me dejaba ver, que me entristecía, que me ponía a veces enfadado porque no sabía cómo llegó. Bueno, todo el mundo sabe cómo llega, pero no sabía por qué a mí, ¿no? Yo creo que esa pregunta te permite dibujar al VIH o al lado, o encima, o delante, o detrás. Yo creo que he aprendido a vivir con el VIH al lado, a caminar con él, a entenderle también y a veces a olvidarle. Que tengo muchas anécdotas en la vida. Una de ellas, por ejemplo, fue que una persona me decía que me entendía por la situación en la que estaba pasando y yo no sabía de lo que me estaba hablando. Y esta persona me hablaba del VIH, pero como yo lo tenía más que entendido, más que superado, y en algún momento entendía el VIH también como si tuviera un granito en la espalda. O sea, sabía que lo tenía, pero como estaba en la espalda, no me lo miraba y a veces hasta desaparecía. Eso, fue una sombra que en algún momento parecía que iba a ser un chaparrón, nunca llegó a ser un chaparrón, y ahora es un compañero que vive conmigo, está donde yo hago mi vida, que me acompaña en mis éxitos y también en mis fracasos, pero vamos, como cualquier otra enfermedad crónica. Yo con 20 me diagnosticaron ya con VIH. Tuve que ir, no había pruebas ni aquí en Canarias aún ni nada. Fui a Zaragoza, a un sitio que era un hospital provincial súper oculto y súper ocultos hacía la prueba, pero no por privacidad nuestra, sino porque como era algo tan malo y pues ahí se hacía en ese sitio a escondidas la prueba. Nada, pues yo se imaginaba naturalmente que era positiva porque mis amigos ya eran positivos y ya habían empezado a tener un deterioro importante. Porque nosotros, al principio, cuando se dijo la infección
el famoso SIDA, que era, nosotros lo tomamos a risa al principio, porque decíamos, ¿esto qué va a ser? ¿Esto cómo va a ser? Un virus para los toxicómanos, las prostitutas, los gays, pero vamos, esto que la manda la iglesia, decíamos, fíjate. Y claro, cuando empezó a ver esas enfermedades y ese deterioro tan rápido y tan mortal, pues fue cuando dijimos, ostras, ¿esto qué es? Cómo me ha visto la sociedad una vez que he compartido la información de que tengo el VIH. Solo en una ocasión sentí estigma y fue una consulta de un dentista porque decía que me dejaba a final del día porque me tenía que esterilizar la sala, y yo lo que le hice ver es que si para mí, después de mi atención tenía que esterilizar la sala, eso debería hacerlo con todos los pacientes, porque él sabía que yo tenía el VIH porque yo se lo había dicho, pero seguramente habría pacientes que tenían el VIH y no se lo habían dicho para no ser estigmatizados, o personas que no sabían que lo tenían y no estaban él cumpliendo con la limpieza de la sala. A partir de ese momento me empezó a dar cita en cualquier hora del día. Y con respecto al resto de familiares, conocidos, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, ningún cambio. Al comentárselo hoy, al día siguiente, la situación sigue siendo la misma que el día anterior, o sea que no sentí rechazo. Desde ese entonces quedé positivo. En aquel entonces tenía una pareja que también era positiva en ese momento. Y a raíz de ahí empezaron pues, los controles médicos, la presión social también dentro de la pareja. Se convirtió en ese momento la relación en una relación totalmente tóxica, problemática, totalmente deplorable. Y en un momento psicológico donde y un momento social donde no había ayuda para las personas que teníamos VIH. Esto fue algo muy duro, muy duro, porque nos tocó, sobre todo me tocó a mí, tirar con todo hacia adelante y empujar con todo sin mirarme a mí mismo, sino solamente empujar hacia adelante, tirar hacia adelante y tirar con todo. Fue una época bastante complicada. A raíz de ahí, yo con el VIH, era otro momento, era otro momento del diagnóstico. Una vez que te diagnosticaban, en aquel entonces empezaban a mirar tus niveles de CD4, que era como la resistencia que tenía tu cuerpo hacia el VIH, y en mi caso decían que era, o le ponían el término en aquel entonces, del controlador de élite. Y era que como que tu cuerpo era capaz de aplacar el VIH, y por esa característica pues no te daban tratamiento, porque en mi caso ya existía tratamiento. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues que mi cuerpo pudiera controlar el VIH no significaba que no subiera la carga viral o la reproducción del virus en mi cuerpo. Llegó a unos niveles total y absolutamente desorbitados, pese que el cuerpo era capaz de mantenerlo. Todo esto generó muchísimas enfermedades oportunistas que me entraron y empezaron a tener un montón de problemas con sistemas de alergias totalmente desmesuradas, el sistema digestivo totalmente destrozado. Tuve que someterme a varias operaciones. La verdad que fue un tiempo bastante complicado, y a todo esto durante todo este tiempo pidiendo a la sanidad pública, por favor, póngame el tratamiento.
En mi caso, que creo que tenía unos 600 o 700 CD4 en aquel entonces, en un primer momento me decían que mientras no bajara de 300, no te ponemos tratamiento, vamos estirando. Pero la reproducción del virus continuaba en mi cuerpo, con lo cual los efectos secundarios se iban agravando y aumentando y agravando. Durante esa época hubo un cambio de legislación y pasó de ese nivel de 300, del límite de 300, a 500. Pero ya aún así continuaba en 600, con lo cual seguía sin tratamiento. Ese cambio de legislación creo que duró como un año o un año y medio o algo así, y volvió a cambiar la legislación de cara al VIH, de manera que ya era tratamiento universal para todo el mundo, con reciente diagnóstico incluso, con lo cual a partir de ese momento ya pude empezar a tener un tratamiento, pero sí con una carga viral de 5.500.000 o algo así. Bueno, eran unos datos totalmente desorbitados, y durante todo ese tiempo, quitando la parte médica, sí es cierto que uno llegaba a sentirse como un virus andante. Era un diagnóstico en el que a mí, por ejemplo, me dijo, ¿tienes 20 años? Dice, además me hizo así el médico, no te creas que 2 años te doy. Entonces, bueno, pues ya sales con eso arriba y realmente en aquel momento era mortal. Porque al no haber tratamientos, al no saber lo que era, pues empezaron a salir todas esas enfermedades oportunistas que iban asociadas, y empezamos a caer como moscas. Y con muy, muy, muy maltrato no solo de la sociedad, sino sobre todo en aquel momento, para nosotros era importantísimo tener un punto que fuera un médico, algo que nos dijera. Venir aquí, a mí no me auscultaban los médicos para no tocarme. Hablamos de una época muy dura, en la que, por ejemplo, una amiga mía fue la primera mujer que dio a luz aquí, siendo VIH. Bueno, salió en el Canarias 7, en portada, o sea, vamos, nosotras, que ya éramos, bueno, entramos como, bueno, pues como marcianos a verla, y porque nosotras éramos seropositivas ya. La sociedad no solo nos rechazó, nos escupió. En ese momento había una vulneración de derechos muy grande a las personas migrantes. Entonces necesitábamos una voz, sobre todo que pusiera nombres propios y que demostrara, a partir de la vida suya y cotidiana, que el VIH no entendía ni de género, ni de edad, ni de lugar de procedencia. Pude salir del armario y pude decir también en ese momento que yo me jugaba mucho. Digo que me jugaba mucho porque se supone que estaba en el top, ¿no? Era una persona migrante que había llegado a Canarias, después de unos años había conseguido ir a trabajar a Madrid con un puesto de responsabilidad y militaba en un partido político. Y ya estaba en una calle conocida de Madrid donde tiene el partido político su sede, había escalado. Entonces en ese momento, no sé, yo no me jugué nada, yo estoy seguro que ni siquiera lo pensé. Yo simplemente tenía un valor por encima de lo que podría significar para mí el salir del armario como VIH y fui a por él. Yo quería demostrar que en España existimos personas con VIH, con nombre y apellido, con una carrera, con un trabajo y con una vida social y comunitaria que podíamos estar allí en primera persona. Ya estaba cansado también de ir a muchas reuniones en el ministerio o en el COAC que se hablaba del VIH en terceras personas. Hablábamos de las personas con VIH, hablábamos de las estrategias que se podrían implementar para aquellas personas que se habían descarriado del camino y que habían adquirido el VIH. Tenía un tono paternalista, tenía un tono muy autoritario también, muy medicalizado. Y creo que en ese momento decidí, de manera muy emocional, salir del armario. Y me sentí mejor. Me sentí mejor porque a partir de allí no solamente hice un activismo en solitario, sino muchos más activistas en los diferentes territorios de España empezaron a salir
Yo creo que es importante no solamente salir en un periódico, sino también salir en las televisiones locales. Yo creo que eso, las televisiones locales, las radios y sobre todo el poder ver a una persona con VIH, escuchar su historia y verla con los aspectos positivos y negativos que puede tener cualquier otra persona, yo creo que eso ayudó mucho, pero sobre todo me ayudó a mí en poder ayudar a los demás. Pues intentaría, quizás en mi caso, buscar más grupos de apoyo en aquel entonces. Creo que fue algo que eché mucho en falta 15 años atrás. Existía algo, pero muy pequeño, no se veía, no se visibilizaba, no estaba en los centros públicos, en los centros de salud no te ayudaban para que pudieras ir a esos espacios donde otras personas con más experiencia te pudieran hablar de las realidades del VIH. Pues eso sí lo he hecho bastante en falta. Y también otra de las cosas que quitaría es que me diría a mí mismo que no aguantar a gente por el hecho de mantenerte o por el hecho de... O sea, que saben que es VIH, pero no aguantar a gente por pensar que otras personas no te van a soportar o no te van a querer por el simple hecho de tener VIH. Es decir, en el pasado también me tocó aguantar a muchas personas y los soportabas por el hecho de pensar que no te iban a querer, de que otras personas te iban a rechazar. Es decir, era una cuestión más de estigma, no una cuestión médica, de que ese estigma te ibas a ver solo para el resto de tu vida. Nadie se iba a acercar a ti. Entonces, pues, a día de hoy me diría, pues, muchacho, no estás aguantando a nadie. El VIH, desde mi punto de vista, me ha hecho apreciar cosas que antes no apreciaba tanto. Para mí lo material ha dejado de ser una cosa prioritaria. Tiro más por las emociones, el apoyo familiar, el reunirme con gente que conozco, amistades, familia. Eso lo valoro más que ir al centro comercial a comprar ropa o gastar dinero innecesariamente. No sé, eso me ha ayudado también. Conozco muchas personas que viven con el VIH y formo parte de ese grupo de personas como si fuera una segunda familia. Y no sé, ahora mismo, ¿qué más podría decirte sobre el VIH? O sea, por una parte ha sido negativo en cuanto a la vivencia, pero también hay cosas positivas dentro del VIH. Ahora mismo para mí el VIH es una enfermedad crónica. Me tomo las pastillas una vez al día, cuando me corresponde, y a la hora de, como ya lo de indetectable, igual transmisible, tengo la carga indetectable, ¿sabes? Como que ya no tengo tanto el temor de si encuentro a alguien para formar una pareja o para pasar un momento dado en una relación sexual tal, no tengo ese temor que tenía hace 15 o 20 años. No, hombre, yo hubiera preferido no cogerlo, indudablemente. Pero no solo bueno no cogerlo yo, que no lo hubieran cogido mi gente y que nos hubiera arrasado y que nos hubiera quitado las ganas de vivir como nos la quitó, porque nos dijeron que no teníamos derecho a vivir. Hombre, yo se lo metía en el congelador al virus ese, como hace la de Al cielo con ella, pues ahí lo metía. ¿A quién meterías? Que luego vale, que la sociedad es la que... Ya, pero vamos, el origen viene de quien soltara el bicho este por ahí. Quizás trabajaría más con los médicos y con los centros de primer contacto.
Trabajaría también más en una campaña con jóvenes que consideran que las prácticas de riesgo nunca te van a tocar a ti, y trabajaría más conmigo mismo para poder vivir ese duelo. Yo creo que el problema que tuve en su momento fue que no viví ningún duelo, lo vi como algo que tocaba. Y lamentablemente, por ese cartel, imagínate, del Ministerio de Sanidad que decía que los nuevos diagnósticos en España eran de hombres latinoamericanos menores de 30 años, yo creo que en ese momento hasta me identifiqué y lo justifiqué. Sabía que es lo que tocaba. Tristemente es lo que tocaba a una generación de hombres gays que llegábamos con 20 y pocos años a una España de las libertades, y que a veces esa libertad se nos iba de la mano. No cambiaría nada, volvería a ser VIH positivo, volvería a visibilizarme como me he visibilizado, y volvería a hacer planes a pesar de tener VIH, y saldría del armario todas las veces que haga falta para que podamos encontrar más personas visibles con VIH en todos los entornos, en el académico, en el laboral, en el activista, en el deportivo, en todos los entornos. Y abrir un poquito los caminos. Los caminos ya han venido abiertos durante mucho tiempo. Yo creo que los caminos hay que seguir transitándolos para que no se cierren, y para garantizar de que la vida sea un poquito más sencilla, responsable, pero un poquito más sencilla para las personas que vengan también. Yo he sido un privilegiado, he podido tomar una sola pastilla a lo largo de todo este tiempo. Está claro que las primeras fueron mucho más complejas, a tripla, traía unas consecuencias sobre todo de salud mental muy grandes, inseguridades, y pensabas también que te ibas a morir en cualquier momento. Luego pasé por Gemboya y ahora estoy con otra medicación que la verdad que han ido mejorando. Todas esas noticias también de los inyectables, de una inyección cada 6 meses, la verdad es que yo no confío mucho en ellas. Yo prefiero, creo que estoy ya 15 años con una medicación y es un ritual quizá tomarse la medicación. Tengo un pastillero, porque me despisto a veces de los días y si me la he tomado o no, y el pastillero es el que me indica si me la he tomado o no. Creo que nunca me he olvidado de tomarla, siempre la tomo o intento tomármela a la misma hora y en las mismas condiciones. No he tenido ningún problema con la medicación a lo largo de estos años. Yo siempre he dicho, según se dice, supuestamente hay vacunas, pero no lo sé, pero quizás la vacuna del VIH no sería la vacuna que crean las farmacéuticas, sino la concienciación a toda la sociedad del estigma que nos genera el rechazo por tener VIH. Hoy en día el VIH lo puede tener cualquier persona, y entonces, claro, tú no puedes discriminar a nadie por tener VIH. Entonces, creo que la ignorancia, es una palabra un poco fuerte, de la sociedad y el desconocimiento de lo que es el VIH, de cómo se transmite, si se formaran e informaran, ayudaría mucho a que el VIH pasara como cualquier otra enfermedad. Pero por eso yo que voy a mirar a qué futuro. Yo que el futuro lo que miro es que dure poco, así te lo digo, hace ya mucho tiempo que considero que se me hace largo. Y eso que soy una persona que soy positiva y alegre, pero sí, ya está, hombre, ya está. Ya tengo todo firmadito, ¿sabes? El testamento vital, todas las cosas. A mí que no me reanimen, que ya está bien. Cuando tenga que ser. No busco la muerte, indudablemente no, pero... Y entonces futuro... Con el hoy tengo más que suficiente. Luego también esto sí que me ha dado mucho a paladear la vida, ¿sabes? A llevarla al día a día, como a sentir las cosas día a día y no pensar en nada más. Porque es lo que me tocó. Porque si pensaba en algo más era la muerte. Entonces decía, pues bueno, camino revienta. Así. Y eso que he tenido una vida muy buena también, que ahora parece todo un drama. Pero vamos, yo me hice capitán, luego me he recorrido medio mundo,
Tengo gente, como digo, amigos que me quieren a muerte, que no, he bailado lo indecible, me río y me he reído, pero bueno, ya está. Vivir con el VIH actualmente, pues la realidad es que la realidad de vivir con VIH es, pues, bueno, ir a hacerte unos análisis médicos. Uno tampoco es tan mayor, no tengo muchos efectos secundarios, algunas cosas así, pero bueno, los llevo bastante bien. Lo que me conlleva es simplemente tomar una medicación a diario y poco más. Mantener un seguimiento de la salud con mucho cuidado, con mucho mimo. Y la realidad es que no lleva mucho más. No es gran problema. Tener VIH a día de hoy es una enfermedad crónica que se lleva bastante fácil. No hay que hacer grandes cosas por tener VIH. Muchas veces afecta más los efectos secundarios o afectan, pues bueno, otras cosas que van apareciendo más que propiamente el VIH. El VIH ya, una vez que llega a estado de indetectable, intransmisible, pues hace tu vida normal y natural, puedes mantener relaciones sexuales de cualquier tipo de manera, es todo totalmente seguro, no hay ningún problema, ni para ti ni para las otras personas. Una vida bastante normal. A las nuevas generaciones les recomendaría poder mirar hacia las antiguas generaciones, que puedan ver tanto las personas que adquieren el VIH actualmente, que son síntesis y lo que viven, han logrado este estado de bienestar gracias a todos los que se han dejado en el camino. Hay personas que ni siquiera tienen nombre, simplemente eran números de una peste rosa que animó a que las farmacéuticas y la ciencia pudiera investigar en esto. Que podamos tener una visión más acumulada de lo que somos, si eres VIH positivo, y que te reconcilies también con toda esa carga que viene detrás. Sabemos que no es lo mismo el estigma que se vivía en los 80, en los 2000 o en los 2010 que en el que se vive ahora. Quizá ahora tenemos toda la información que necesitamos para no tener ese prejuicio y sin embargo lo seguimos teniendo. A veces echamos en falta también en nuestro momento actual cómo se vivía esto hace unos años. Yo les recomendaría mucha memoria, mucho afecto y sobre todo que puedan escarbar un poquito más acerca de la historia del VIH. Y para las personas que no lo tienen, pues que sigan utilizando métodos de barrera, que el VIH, aunque sea una medicación que se toma todos los días y que generalmente haces una vida regular y completamente normal dentro de los estándares, no deja de ser un ejercicio de disciplina, un ejercicio de control y un ejercicio de tener muy claro quién eres. El VIH puede llegar en un momento de tu vida que te desestabiliza y dependerá de ti el poder buscar esa estabilidad. Es por eso que recomiendo mucha atención, vivir a plenitud, pero teniendo claro el autocuidado sobre todo. Cuidar a los demás, pero sobre todo cuidarnos a nosotros mismos. A veces el discurso del cuidado y del cuidado a los demás se sacrifica por el cuidado a uno mismo. Hay que cuidarse a uno para cuidar a los demás, hay que quererse uno para querer a los demás. Pues que la vida no se acaba por tener VIH, hay que seguir luchando, viviendo, cuidándose y queriéndose. El VIH no es impedimento para continuar hacia adelante. Y a ser posible protegerse y proteger a la otra persona. Sé tú mismo, sé tú misma. Intenta no llevarte por estigmas sociales, intenta no llevarte por otras visiones de otras personas. Ten tu propio criterio, ten una forma de ver la vida a tu manera. Créate una guía propia, busca algunos referentes, infórmate, porque
si no te creas tu propio camino, es probable que te quedes estancado para siempre. Entonces, el mensaje que me gustaría dejar es: crea tu propio camino, que nadie lo va a crear por ti. Las nuevas generaciones mensajes como este, que ya se lo decimos a unas personas que ya tenemos unos años con el VIH, que no dejen en el olvido las vivencias y las historias de las personas que ya lo hemos vivido como aprendizaje. Es decir, que vayan más allá del aprendizaje de unos libros teóricos, sino que analicen, investiguen, pregunten, escuchen, aprendan a escuchar. No se queden con el primer mensaje que te dice en las redes sociales o que te sueltan en tu Twitter, Instagram, o en Facebook, TikTok o cualquier cosa de este estilo, sino escucha y sobre todo escucha a quien menos habla, porque ese va a ser muy probablemente el mensaje que más te va a ayudar y más te va a guiar. ¡Que viva la vida! Que apuesten por la vida, que sean valientes, que se cuiden, que se informen, que sean críticos, que no se dejen llevar por toda esta ignorancia que hay ahora. Por favor, que sean esos jóvenes, que busquen, que indaguen, que tengan curiosidad, que se protejan, que cuanta más información y cuanto más sepan, mejor será su vida. Que no se cierren, que no se dejen que les encierren tampoco. Es su deber, además, como jóvenes, el de luchar, el de defender los derechos que se han conseguido, el de ser valiente, el de saber que les toca también un momento duro, pero que cada época tiene el suyo. Y en el que sobre todo eso tengan espíritu crítico, aprendan a dialogar, a escuchar, a compartir y a respetar. Si es que con eso nos iría a todos muchísimo mejor la vida. Y ellos, pues nosotros ya estamos en decadencia. Tienen que ser, son la savia nueva de la vida. Tienen que ser el empuje y los defiendo y a por ellos. Y ellos a por la vida.